Buenas tardes, gracias por haber venido a la presentación de El Tesoro de Rodalquilar, obra de Manuel Ortiz Requena. Soy Alfredo Bramo, vengo en representación de la editorial Dauro, y esta tarde también nos acompañará, además del autor, el catedrático de farmacología y presidente del Instituto Médico Valenciano, el doctor Francisco Morales Olivas. El Tesoro de Rodalquilar es una obra que quizás sea difícil de definir. Habría que a lo mejor que marcarla dentro del género histórico, aunque también sigue una tradición a la hora de narrar historias alrededor de una misma familia. Se ha hecho con grandes ciudades y con grandes lugares y pocas veces con sitios pequeños o, digamos, olvidados, aunque quizá no sé si sea el término adecuado para el caso, pero por eso mismo es importante que una obra de este tipo se centre en un lugar pequeño. Yo creo que es uno de sus principales valores, un lugar pequeño que es capaz de dar una sensación de unidad y en el tiempo, una sensación de unidad para toda la gente que ha vivido en Rodalquilar. A partir de ahora voy a ceder la palabra para que gente más preparada en este sentido que yo pueda hablar del libro. Así que... Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero felicitar a Manuel Ortiz por su nueva novela y a Editorial Dauro por la edición tan cuidada que ha hecho de la novela. Antes de empezar a hablar del libro, tal vez lo primero que tengo que hacer es justificar qué hago yo aquí. De hecho, el correo con el que respondí a la invitación de Manolo empezaba porque hace un chico como yo en un sitio como este. En el auditorio hay bastantes médicos y tal vez piensen que el libro tiene algo que ver con la farmacología. Puedo asegurar que en la página 51 hay una referencia a la zarajeña que sirve en infusión para los dolores de tripa. En fin, a partir de ahí, probablemente pues la amistad o el aprecio personal de Manolo, que casualmente nos conocimos en Aguamarga hace unos años, que sabe de nuestra afición por el campo de Níjar o el Parque Natural del Cabo de Gata, y con el que probablemente, con Manolo, comparto cosas que van más allá de la afición por el campo de Níjar o por el Cabo de Gata, como puede ser pues una cierta concepción de la vida y sobre todo de la familia. Entonces, felicidades y gracias por permitirme estar aquí. Parece que cuando uno tiene que presentar un libro o tiene que hacer la crítica de un libro, lo primero que tiene que intentar es colocarlo en algún lugar dentro del amplio mundo de la literatura. No cabe duda de que estamos ante una novela, pero, y evidentemente Alfredo está más preparado que yo, ya lo ha colocado en un determinado género. Yo confesaré que cuando he intentado colocarlo he tenido dificultades. Me pregunté si era una novela de aventuras. Aparecen piratas en el libro. Respondí que no. ¿Una novela histórica? No. ¿Una novela de guerra? Hay guerras, la de los comuneros, hay referencia a la expulsión de los moriscos, hay referencias a la guerra civil. No, no es una novela de guerra. Es una novela social. Tiene rasgos. Hay capítulos en los que se puede hablar de novela social, pero no es una novela social. Es una novela de amor. Hay grandes enamoramientos en el libro, pero no es una novela de amor. Conclusión. Al final lo conseguí colocar. Esta novela es un libro de instrucciones. Es un libro de instrucciones para dos cosas. Una, para poder visitar Rodalquilar y los alrededores de Rodalquilar, el campo de Níjar, y probablemente entenderlo. Y otra, para hacer toda una serie de cosas prácticas en la vida diaria, como construir una noria, construir un pozo, reparar un molino o trabajar en un horno de alfarero. Junto con eso, sigue siendo un libro de instrucciones. Gracias a la novela se pueden hacer diferentes comidas típicas de la zona, cuyas recetas cuidadosas están incluidas en el libro. Se puede aprender bastante de los nombres de las plantas de la zona y, desde luego, se pueden aprender los nombres de toda una serie de accidentes geográficos de la zona, de los cuales el más señalado, el playazo, que aparece una y otra vez y que es fundamental en la trama de la novela. La novela empieza en el año 1265 y termina en el año 2012. Empieza en el año 1265, dice en el capítulo que se titula, un capítulo introductorio, porque después la novela tiene tres partes, que se titula
el señor nazarí vio el paraíso y lo llamó Rupakherab, empieza diciendo: el viento soplaba fuerte de sur-noroeste aquel primer día de primavera de 1265. Quien dice esto es un jinete árabe, un señor nazarí, que traía la misión de fortificar el Cerro de los Lobos por encargo del sultán de Granada. Doy fe de que hace viento no solo en primavera, sino también en otras épocas, y que cuando sopla el viento es un viento difícil de soportar. Eso ocurre en 1265, pero hay un salto y la primera parte del libro, El castillo de la ermita, se inicia en 1520 y llega hasta 1658. Hay de nuevo un salto. El cortijo de la mora, la segunda parte, se inicia en 1845, 200 años después, y dura solo 40 años, hasta 1883. Y de nuevo un salto, esta vez de 50 años, para llegar a la tercera parte, La mina y el tesoro, 1932-2012. Hay una curiosidad en el libro. Se inicia realmente, puesto que la parte de 1965 es muy breve, se inicia realmente la trama en 1520. En 1520 reinaba Carlos I. Recuerden que Carlos I fue rey de España y emperador de Alemania, y lo recordamos entre otras cosas porque abdicó. El libro termina en 2012. Estamos en 2014. ¿Saben ustedes lo que ha pasado hace unos días? Bueno, espero que no tenga nada que ver con la abdicación de nuestro rey. Es una casualidad. Va de rey que abdica a rey que abdica. El tesoro, por cierto, aparece en la página 57. El libro se llama El tesoro Rodalquilar, pero el tesoro aparece en la página 57 y ya va yendo y viniendo, apareciendo y desapareciendo hasta el final del libro. Uno se pregunta por qué Rodalquilar. Rodalquilar es hoy un pueblo minúsculo, nunca parece que fuera un pueblo grande, parece que no hace tantos años era simplemente una cortijada. Está enclavado en una caldera volcánica, es un lugar aislado, mal comunicado y donde en algún momento ha habido minas, las últimas de oro hasta mitad del siglo pasado. Manolo dice que quedó atrapado por el lugar porque él tiene curiosidad natural y el defecto profesional de investigar todo lo que desconoce. Juan Goytisolo estuvo por allí en los años 50 y escribió un pequeño libro de viajes, Campos de Níjar, y dice Goytisolo: la patria chica puede ser elegida. Desde que la conozco, se refiere a Almería, salvando centenares de kilómetros, le rindo visita todos los años. Me da la sensación de que Manolo también ha escogido la patria chica, y además le rinde homenaje, y le rinde homenaje en el libro, describiendo el lugar, el paisaje, las gentes, y honrando la memoria de una de sus más ilustres hijas, Carmen de Burgos, una adelantada de su tiempo. Para seguir rindiendo homenaje, incluye al final de la novela un glosario con toda una serie de términos que deben ser muy comunes en la zona, pero que he de confesar que a algunos me ha venido muy bien el glosario para saber de qué estábamos hablando. Eso es el aspecto formal de la novela, pero yo creo que quien escribe una novela, quien escribe algo que llega a las 240 páginas, está haciendo algo más que describir situaciones reales o ficticias. Se dice que toda novela tiene algo de autobiográfico y yo añadiría que algo de psicoanalítico. Creo que en toda novela, en cierto modo, el autor se desnuda. Y a mí me ha parecido apreciar muchos rasgos de Manolo en la novela, más allá de que incluso hay algunos manuales en la novela. Pero, por ejemplo, está claro, aparece el médico, hay que ver la descripción de las heridas, el diagnóstico de la brucelosis, la prevención de las enfermedades apartando el estiércol de la zona donde viven las personas, las referencias a la silicosis en la última parte del libro. Pero sobre todo yo creo que aparece con mayúscula la familia. La novela, para mí, es una saga familiar, se inicia en 1520 con una Beatriz y termina en 2012 con otra Beatriz, y por en medio ha habido muchísimas Beatrices, todas hijas de las y nietas de las anteriores. Yo creo que es un homenaje a la familia, y es un homenaje a la familia además destacando el papel fundamental de las mujeres. Lo que pasa es que yo creo que Manolo no se ha atrevido a que la mora se llamara Julia. No se ha atrevido, pero lo ha resuelto. Ha aparecido un galeón que casualmente es el galeón Santa Julia.
¡Qué casualidad! Hay ese homenaje a la familia, se aprecia también a través de los nombres que nos encontramos en la novela. Alberto aparece varias veces, incluso uno de ellos es médico y valenciano. Y Adrián aparece también unas cuantas veces, más allá de la dedicatoria. Pero además de ese homenaje a la familia, se ve al pediatra. Es curioso cómo describe a los niños, cómo se entretiene en los quehaceres de los niños, la descripción de un viaje inicial de dos hermanos, que no desvelo más porque deben ustedes leerlo y buscarlo en el libro. Ese cuidado en la descripción de los niños, y yo creo que está dejando ver al Manolo pediatra. Y hay otro rasgo que a mí me parece también importante, y es la exaltación de la amistad. Ocupa parte importante del libro y algunos capítulos del libro la descripción de los encuentros entre viejos amigos. Se recrea en los encuentros de los viejos amigos y en las despedidas. Hay algunas despedidas de amigos con reencuentros posteriores y sin ellas, que yo creo que también son una auténtica exaltación de la amistad y que, en mi opinión, está reflejando los valores de Manolo. Y todo eso en medio de una impregnación o rodeado de algo que está absolutamente impregnado por el paisaje. Y no solo por las referencias a los accidentes geográficos o a las ramblas o por las palabras que utiliza. Por cierto, te agradezco mucho que no te hayas empeñado en escribir en andaluz como hizo Goytisolo, lo cual dificulta bastante la lectura del libro. Es de agradecer que escribas en castellano aunque sean andaluces. Pues impregna la novela, la impregna completamente el paisaje y el ambiente. Y me vino a la cabeza, preparando estas palabras, cuando veía cómo impregnaba el paisaje la novela, Luis García Montero, en su última novela, Alguien dice mi nombre, pone en boca de un profesor de literatura, el protagonista es alguien que quiere ser escritor, pone en boca de un profesor de literatura que aprender a escribir es aprender a mirar. Y yo creo que Manolo sabe mirar, y sabe mirar bien, lo demuestra. Y me permitirán, yo creo que en toda presentación del libro uno debe leer algo del libro, por aquello otras cosas de demostrar que previamente lo ha hecho. Y me permitirán que, como demostración de que Manolo sabe mirar, les lea dos párrafos. Juan, esto es el paraíso. Sí, es tal como lo contaban y como lo seguiremos contando en el futuro. Nuestras vidas son muy cortas, pero esta belleza seguirá aquí durante muchas generaciones. Debemos disfrutarla. Esta naturaleza es tan bella que la mano del hombre ni puede ni debe ensuciarla nunca. El futuro, que supongo será más adelantado en todo, impedirá su destrucción. Los que decían esto no sabían nada del algarrobico. Y otra demostración de que Manolo sabe mirar. El bancal del Panizo verdeaba lleno de panochas con sus melenas doradas. La marea verde del trigo llenaba las tierras de secano. Los perales, granados, olivos, el algarrobo de la rambla y las higueras daban sombra a un rebaño hermoso que ya no necesitaba ir muy lejos para encontrar hierba fresca. Junto a la alberca, matas de jazmines y de albahaca lanzaban sus aromas al viento. Era el final de la primavera y se anunciaba un verano rico en mies. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo en que Manolo aprendió a mirar antes de aprender a escribir. En el libro a mí me ha llamado la atención poderosamente, aparte de esas cosas que les he contado, la cantidad de muertos y de desastres que van apareciendo, uno detrás de otro. Ya he hecho referencia a que hay 3 guerras, en unas se entra con más detalle que en otras, pero muere mucha gente. Pero me llama también la atención que con todos los desastres, todas esas muertes, el libro en modo alguno transmite tristeza. Hay una sensación de aceptación de la fatalidad. Y esa sensación de aceptación de la fatalidad está bien recogida en el prólogo, un prólogo que a mí me ha parecido excelente, donde se hace referencia a que la dureza del lugar hace que los lugareños sean conscientes de la fragilidad de la vida humana. Y volviendo al otro que escribió de estas tierras, a Juan Goytisolo, Goytisolo también al final de Campos de Níjar hace una referencia a la mala suerte que ha tenido Almería desde, dice él, el reinado de los reyes católicos. Yo creo que aún después de los reyes católicos las cosas fueron razonablemente bien, y Manolo lo refleja en la segunda parte del libro,
cuando todavía no habían expulsado a los moriscos, porque es otra de las cosas que se recogen en el libro, la expulsión de los moriscos. A mí siempre me ha parecido que la expulsión de los moriscos supuso la expulsión de personas y de linajes que llevaban cientos de años en la península, que nos habían aportado mucho, que nos dejaron muchas cosas y que empobrecimos mucho cuando se expulsó a los moriscos. Pero bueno, lo cierto es que hay dolor, pero no tristeza, que hay una asunción y una aceptación del desastre como algo consustancial a la tierra, y que vamos viendo cómo evoluciona la familia, cómo evoluciona la forma de vivir, aunque no mejora mucho en cuanto a la calidad material, y cómo permanece, lo hemos leído antes en un párrafo del propio libro, cómo permanece el paisaje. Se retrata en esta novela la evolución de Rodalquilar a lo largo de 750 años, y la evolución es tal que en 1265 el primer medio de transporte que aparece en la novela es un caballo negro sobre el cual va aquel jinete que bautiza a Rodalquilar. 700 años después, 1966, hemos progresado tanto que llega a Rodalquilar un SEAT 600. Fíjense cómo han ido las cosas. Por en medio ha habido caballos, mulos, burros y sobre todo muchos carros. El libro empieza con un jinete sobre un caballo de capa negra brillante que descubre el paraíso. ¿Cómo termina? Pues se lo digo rápidamente, sin necesidad de desvelar ningún secreto, porque bueno estaría que yo viniera aquí a desvelar secretos. Último párrafo. Adrián sí que tenía a quien contárselo. En la enramada estaban su hija Beatriz y su nieto Alberto. Si quieren saber qué tenía que contar Adrián, no les dará más remedio que leer el libro. Daniel Penach, en el inicio de su ópera prima, ese libro, ese ensayo que se llama Como una novela, y en el cual explica por qué y cómo hay que leer, dice que el verbo leer no soporta el imperativo, aversión que comparte con otros verbos, el verbo amar y el verbo soñar. Yo no utilizaré el imperativo ni les ordenaré que lean El tesoro de Rodalquilar, pero permítanme que les aconseje leerlo y disfrutarlo. Quiero terminar felicitando de nuevo a Manolo por su obra, a Julia, porque hay mucho de Julia en el libro, a la editorial por la cuidada edición y haciendo una sugerencia. Cuando llegue la segunda edición, que estará próxima, yo creo que estaría bien que incluyeras un pequeño plano de la zona para los que no son conocedores, y sería importante en los tiempos que vienen con esto de los recortes que incluyeras más información y unos planos de la noria. No sabemos en qué podemos vernos, está muy bien explicado cómo fabricarla, pero con unos planos resultará mucho más fácil. Enhorabuena, muchas gracias. Buenas tardes y gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias al Colegio de Médicos por ofrecernos sus instalaciones. Gracias al amigo Alfredo Álamo, coordinador de Lecturalia y representante de la editorial Lauro, por su presencia. Pero sobre todo, gracias al profesor Francisco Morales por hacer un alto en su agenda y dejar a un lado la filosofía del benceno para sumergirse en la historia de una tierra que nos regaló la naturaleza, el Parque Natural del Cabo de Gata. Nací hijo de emigrantes en el puerto de Sagunto, Valencia. Mi familia paterna era de Las Negras y mi familia materna de Aguamarga. Salieron de aquellas tierras después de la Guerra Civil buscando dónde mejorar y dejaron atrás un lugar muy hermoso, pero que en aquellos momentos carecía de porvenir. Mis padres se conocieron en el puerto de Sagunto y allí encontraron, como muchas parejas venidas de otras tierras, la estabilidad que soñaban. Me crié a la sombra de Altos Hornos de Vizcaya, entre historias y cuentos de enramar. Oía a mi abuelo Manuel, otro Manuel, que fue un auténtico filósofo de la vida, decir que en el cielo de Las Negras se reunían todas las estrellas, que en sus playas y en sus aguas claras había más peces que en el resto de las costas de España. Me contaba historias de hombres nobles y valientes, de gentes de palabra y amantes de la familia. Luego, siempre me ha llamado la atención que cuando mis familiares ven apagarse su vida,
van a despedirse de aquel lugar, de sus olores, de sus sabores, de la luna, del cielo estrellado y de las aguas limpias de sus playas. ¿Por qué os fuisteis?, pensaba yo. Con los años lo entendí. Ya de mayor, casado y con un hijo, decidimos pasar unas vacaciones de verano en Aguamarga y desde allí visitar aquellos lugares. Julia y yo nos enamoramos de aquello para los restos. Desde entonces, y ya hace casi 30 años de ello, volvemos cada año y volveremos mientras la salud nos lo permita. Entendí lo que en las noches a la fresca me contaba mi abuelo, mis tíos o mis padres. Vi aquel cielo y la luz de la luna recortando los perfiles de los cerros. Visité las ruinas de los cortijos. Me miré en los pozos de las norias y leí 1000 historias de amor contadas de aquellos lugares. Aprendí a mirar con los ojos de Carmen de Burgos en sus libros El tesoro del castillo, Puñal de claveles y en El último contrabandista. Disfruté con sus coplas en Las notas del alma y en su novela Los inadaptados. Leí entre líneas la denuncia de Juan de Goytisolo en Los campos de Níjar. Comprendí el fuego de un andaluz en Bodas de sangre de García Lorca. Me sumergí en los libros y artículos de arquitectura rural andaluza y sobre fortificaciones en las costas del Cabo de Gata de don Antonio Gil Albarracín. Leí sobre moriscos en los textos de Mercedes García Arenal, Julio Caro Baroja y Antonio Domínguez Ortiz. Me documenté con los estudios mineros de El oro y las minas de Rodalquilar de mi querido amigo Francisco Hernández Ortiz, que ha escrito el prólogo de este libro, y en la humanidad y en la sencillez de las reflexiones sobre mineros de Evaristo Gil Picón en Rodalquilar, testimonio de un pasado. Y llegó el momento de escribir. Ya no sé si lo hacía por mi familia, por mí mismo o por la necesidad de transmitir lo aprendido. Busqué cómo. Necesitaba alma para tanto dato histórico y evitar que el texto se convirtiera en otro libro de historia árido y frío. Deseaba que fuera una novela que atrapara al lector. Eran 7 siglos de historia. Pero pensé que arrastrar esa historia desde tan lejos le podría dar un encanto y un interés especial. En el inicio del libro se habla de las culturas que recalaron allí, fenicios, romanos y árabes. Todos ellos sacaron minerales de la caldera de Rodalquilar. A continuación se habla del origen azarí del nombre de Rodalquilar. Es Rutba Kerá. Rutba la traducción es Roda. Roda, hay muchos pueblos que se llaman Roda en España, con lo cual determinan su origen árabe. Y Kerá es la traducción de algarrobo, o sea, que la traducción es lugar o rodal de los algarrobos. Había muchos algarrobos, pero después ya os explicaré con los alumbres que se los cargaron todos. Los árabes acudieron allí para buscar piedras semipreciosas, granates y ágatas, y la explotación la hacían en pequeños grupos y se puede afirmar que no hubo asentamiento de población hasta el siglo XVI, que es cuando verdaderamente arranca la historia de Rodalquilar. La novela se desarrolla en 3 periodos. El primero se titula El castillo de la ermita. Es una época minera que ocupa casi todo el siglo XVI. Es la época del alumbre. El alumbre era un mineral que se usaba para fijar los colores de los tintes de los tejidos. Lo dominaban el Papa y varios condes y duques, o sea que era prácticamente una concesión de los reyes. De ella contaba con datos históricos, estudios mineros y con la seguridad de que aquello era el primer asentamiento humano. Tras la conquista de Granada, las tierras del Cabo de Gata las ocuparon los vencedores, que eran los castellanos o cristianos viejos, y los vencidos, moriscos o cristianos nuevos, que fueron convertidos al cristianismo de forma obligatoria por los reyes católicos, sin tener en cuenta que desde siempre habían vivido en aquellas tierras de Níjar y que se sentían tan españoles como los cristianos viejos. Los moriscos dominaban todos los oficios y eran los que llenaban las arcas de los reyes, con unos tributos que cada vez eran más altos. Era difícil encontrar un alma para esta parte, pero fíjate, la encontré en un foro de internet con una persona de la que hablaré más tarde, Leocadio Bordón. Acabado el primer periodo de la novela, hay un vacío histórico. Aquí se ha hablado de vacíos históricos. Es que los vacíos históricos existían porque allí no pasaba nada. No pasaba nada. Las tierras del Cabo de Gata estaban aisladas de poblaciones con acuartelamientos que pudieran defenderlas. Por ello,
suponía un riesgo evidente vivir en aquellas costas abruptas y escarpadas, donde los piratas y los contrabandistas eran dueños y señores. Y esta explicación genera la segunda pregunta: ¿y por qué no los construían? La respuesta es sencilla. Felipe III y el duque de Lerma, valido de este rey, provocaron con su mala gestión la bancarrota y la quiebra de la economía española, agravando la sangría de las guerras de Europa con la disminución de la recaudación de impuestos que supuso la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1613. ¿Cómo iban a levantar castillos en un lugar sin importancia, como era aquella costa, si no tenían ni un real? La construcción de defensas no fue posible hasta el siglo XVIII. Fue el rey Carlos III el que mandó construir castillos y baterías de protección contra piratas berberiscos y turcos. Y entonces es cuando la población empezó a bajar al valle. Y aquí es cuando empieza el segundo periodo. El segundo periodo se titula El Cortijo de la Mora. Es la época agrícola, de autoabastecimiento, de convivir con la naturaleza y aprovechar hasta el último recurso, de vivir al ritmo de las estaciones, de sufrir por las necesidades sanitarias y educativas, y también es el tiempo donde la palabra valía más que la ley. Para el alma de esta época tenía mi familia, sus vivencias, sus costumbres y sus hábitos, que eran los mismos que en Rodalquilar. Las Negras está a unos 5 kilómetros. Fue sencillo. Y colaborando conmigo estuvo un rodalquilareño emigrado en Barcelona llamado Ramón Pérez Montoya, con el que he tenido una comunicación casi de hermano durante 2 años. Y llegamos al tercer periodo, que se titula La mina y el tesoro. Transcurre ya en el siglo XX y es la segunda época minera, la época del oro. Es una época corta, prácticamente desde el año 40, en la que se crea la empresa Adaro. Es la primera empresa que creó el Instituto Nacional de Industria para la extracción de oro. Para ella tenía las historias de los emigrados y los no emigrados de Rodalquilar, profesores, jubilados, geólogos, militares, guardias civiles, y las vivencias de los niños de la mina, que fue cerrada en 1966. Hoy ya son abuelos, pero siguen soñando con los caletones, con el playazo, y con perderse con los cerros e ir en busca de chumbos o de higos napolitanos. No quiero olvidar el testimonio escrito de un rodalquilareño llamado Antonio Ruiz, que fue a despedirse de aquella tierra, igual que lo hace mi familia, en los últimos momentos de su vida. En él encontré la inspiración para un capítulo de esta última parte del libro. Quiero nombrar también a la única persona ligada a Rodalquilar y que conocía personalmente. Es un guardia civil canario de 85 años, que pasó 5 años de su vida, de su juventud, en el cuartel de Rodalquilar y que aún sigue soñando con aquellos lugares. Lo conocí en Las Palmas el otoño pasado. Se llama Leocadio Bordón Palenzuela y me cuenta que no hay nada más hermoso, aun siendo canario, que un amanecer en el playazo. Este guardia civil jubilado es la persona en la que encontré el alma del soldado Berzosa, uno de los protagonistas de la primera parte del libro. Tengo que añadir que me ha tratado como un hijo, me ha ayudado con el borrador y con él he vivido anécdotas memorables escribiéndolo. El sábado pasado estuve en Barcelona y conocí a muchos de aquellos niños de la mina que hoy, como os digo, me llena de satisfacción no haberme equivocado al interpretar los sentimientos de los personajes, porque eran exactamente los que tenían y manifestaban aquellas gentes de Barcelona. Volvamos al libro. El hilo conductor, como se ha explicado, es una familia del lugar. La evolución de esa familia sigue los avatares de la historia de España y los capítulos se ponen más interesantes desde el momento en que se descubre el tesoro de un pirata, famoso en aquellos lugares, Amurata Ráez. El desenlace está en las últimas páginas, no os lo voy a contar, pero por favor no abráis el libro por la última página. Para finalizar, me gustaría que esta novela se conociera en todas partes por lo que hay en su interior. Gran cantidad de información sobre valores humanos, costumbres y oficios perdidos de un lugar donde la naturaleza hizo su mayor obra de arte, el Parque Natural del Cabo de Gata.
En nombre de Julia y del mío propio, gracias, muchas gracias a todos vosotros.